Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias por esta invitación a la Unión de Europeístas y Federalistas de España y, en concreto, al profesor Oliver Soto. Bueno, es cierto, enlazando con lo que ha dicho mi predecesora, que actualmente nos encontramos en la búsqueda de sistemas electorales perfectos, o por lo menos, si no son imperfectos, que sean lo más representativos posibles. Y eso hace que en algunos países europeos se estén introduciendo diversas reformas electorales para garantizar esa representatividad. Pero, como ha dicho la profesora Laiz, un sistema electoral únicamente no solo debe garantizar lo que es la representatividad, sino que además debe garantizar lo que es la gobernabilidad. En ese sentido, en Europa tenemos sistemas electorales mayoritarios, tenemos sistemas electorales proporcionales y tenemos sistemas electorales mixtos, Cada uno de ellos tiene sus ventajas y también tienen sus desventajas. Como me imagino que todos saben, y también ha sido pie después a lo que va a hablar el profesor Pablo Simón, pues el sistema mayoritario es digamos, es el que tiene una concepción más anglosajona y es aquel en el que aquel que gane en una circunscripción, sea siendo una circunscripción uninominal, es aquel que evidentemente gana toda la representación. Luego existen otras variantes, como puede ser el sistema francés, donde existe una doble vuelta, donde en un primer momento se presentan, lógicamente, distintas fuerzas políticas y únicamente pasan a la segunda vuelta en caso de que ninguna de esas fuerzas políticas obtenga el 50% de los votos, las dos más votadas. ¿Cuál es la ventaja de un sistema mayoritario? La ventaja de un sistema mayoritario es precisamente que garantiza o facilita la estabilidad de los gobiernos, pero en cambio tienen otras desventajas, como podemos entender que es la falta de representatividad. ¿Por qué? Porque hay muchos votos que se desperdician por el camino al favorecer, evidentemente, a la fuerza política más votada. También tiene otra ventaja respecto a un sistema proporcional. Se suele decir que un sistema mayoritario es un sistema más democrático que un sistema proporcional porque los candidatos están más vinculados a sus electores, es decir, el candidato se tiene que ganar el puesto en unas elecciones. No va arropado por la lista del partido. Luego, evidentemente, el sistema que en los países europeos más predomina va a ser el sistema proporcional, que es aquel sistema que, a través de distintas fórmulas electorales, lo que intenta es generar un reparto más equitativo de los votos, es decir, convertir o facilitar que todas aquellas tendencias ideológicas o tendencias políticas que se presentan en las elecciones y obtienen representación, tienen votos, obtengan una representación. Evidentemente, ¿qué ocurre con los sistemas proporcionales? Es algo que ha comentado la profesora Laiz. Es fundamental la circunscripción que se utilice en ellos para garantizar una mayor proporcionalidad o, digamos, una menor distorsión de la proporcionalidad. Cuanto más grande sea la circunscripción, más garantías existe que la proporcionalidad va a ser más ajustada. Por ejemplo, a nivel nacional ya tenemos algunos países europeos que utilizan como hablaré después, en sus sistemas electorales en proporcionales corregidos la circunscripción única. Pero el único país europeo que, digamos, utiliza la circunscripción única desde un principio en sus elecciones nacionales son los Países Bajos. Y es el ejemplo de un país con un sistema proporcional, digamos, más puro. Pues, por tanto, quiero decir, esto se puede enlazar con la propuesta, evidentemente, que ha habido de listas transnacionales, donde la circunscripción que se está hablando es una circunscripción única. Por lo tanto, ya vemos que hay experiencias previas donde los europeos están acostumbrados a votar en circunscripciones más amplias.
Dentro de los sistemas proporcionales, como digo, su mayor desventaja tal vez sea que en algunos casos generan, digamos, menos estabilidad de los gobiernos, que sería, como hemos dicho, otra de las condiciones necesarias de los sistemas electorales, y otra de las, digamos, posibles perjuicios es que son, o algunos empiezan a calificar como un poco menos democráticos porque los diputados que salen elegidos, salvo que sean listas abiertas, se escudan o, digamos, se encuentran protegidos por las candidaturas de los partidos políticos. Para intentar evitar esto, en un primer momento, también surgieron los sistemas mixtos, que no es otra cosa que intentar, digamos, conseguir las ventajas que proporcionan los sistemas proporcionales y los sistemas mayoritarios. Y el claro ejemplo de sistema mixto, electoral mixto, va a ser el de la República Federal Alemana. Me imagino que, como ustedes saben, en la Cámara Baja del Parlamento alemán tiene un doble procedimiento para elegir a sus parlamentarios. En un primer momento, lo que se utiliza o se emplea es un distrito uninominal, donde existe un sistema mayoritario y donde los electores, digamos, votan de manera estratégica. ¿Qué es eso de votar de manera estratégica? Pues, en el fondo, optas por votar a aquel partido que crees que tiene más opciones de ganar en tu circunscripción, con independencia, digamos, si es tu partido, digamos, de primera opción. Pero el sistema permite otra variante. Hay una parte de los parlamentarios alemanes que son elegidos a través de sistemas de listas, a través de un sistema proporcional, donde la circunscripción ya no es el distrito uninominal, sino la circunscripción va a ser la región. Volvemos otra vez a una circunscripción más amplia, que permite a los electores votar, digamos, con condiciones que les permiten más acercarse a su voto, digamos, ideológico. Es decir, en estas circunscripciones, dado el sistema proporcional, se permite, el sistema permite, mejor dicho, que los partidos más minoritarios, los partidos más pequeños, obtengan representación. Algo parecido pasa en Hungría, donde se establece un sistema también de doble voto, con un sistema uninominal mayoritario y un sistema proporcional en lista, y donde vemos otra vez otro caso donde la circunscripción para los sistemas, para los votos en lista y el voto proporcional, se utiliza la demarcación de la circunscripción del territorio nacional. También hacia un sistema mixto ha ido Italia. En las últimas elecciones se ha producido una nueva reforma electoral y, precisamente, lo que ha permitido este sistema electoral es, otra vez, intentar votar en aras de buscar una mayor representatividad y garantizar lo que es la gobernabilidad, un sistema uninominal mayoritario y un sistema proporcional plurinominal. Evidentemente, si vemos estas tres formas de votar, podemos decir que los sistemas mayoritarios son menos representativos, pero, por el contrario, son sistemas que garantizan una mayor estabilidad y, al mismo tiempo, vincula la elección más directamente a los ciudadanos, mientras que los sistemas proporcionales son más representativos, pero son más inestables o generan mayor inestabilidad porque es más difícil en ocasiones establecer gobiernos y, por lo tanto, al mismo tiempo, en algunas ocasiones, que son menos democráticos. Esto es el panorama que tenemos, pero con el tiempo seguimos avanzando y seguimos intentando buscar aquel sistema electoral que sea mejor, y eso hace que se estén introduciendo diversas modificaciones en los sistemas electorales de los países europeos. Y actualmente hay muchos países que están caminando hacia los sistemas proporcionales corregidos, como puede ser el caso de Austria, como puede ser el caso de Dinamarca o como puede ser el mismo caso de Grecia. ¿En qué consisten estos sistemas proporcionales corregidos?
Pues estos sistemas lo que intentan es evitar las pequeñas, digamos, desigualdades que genera el propio sistema electoral implantado en un principio. Por ejemplo, en Austria se hizo una reforma electoral, tal vez una de las más importantes fue en 1992, aunque posteriormente en el 2005 hubo otra. En lo que se intentó hacer es pasar de 25 circunscripciones a 9. Otra vez intentamos ampliar el campo de la circunscripción. Es cierto que para, digamos, no generar malestar, lo que se hizo es esas 9 circunscripciones que corresponden con los Estados Federados de Austria, se subdividieron en 43 circunscripciones de distrito regional. Al mismo tiempo, dentro de lo que se intentó es hacer más partícipes a los ciudadanos, es decir, establecer mecanismos donde el ciudadano tuviera mayor capacidad de influencia a la hora de elegir las personas que van a componer el Parlamento austríaco. Y además, para ello, lo que se hizo fue cambiar el sistema o el procedimiento de elección de los parlamentarios. Actualmente, lo que se hacen son en 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases, por ejemplo, del sistema electoral austríaco? En un principio, para no, digamos, generar ese malestar que hablaba la profesora Laiz, que es cierto, aquellos que ganan bajo unas reglas de juego no están muy dispuestos a cambiarlas, lo que se hace es mantener los distritos regionales y, en un primer momento, se cuentan los votos y se reparten los escaños en función de los distritos regionales. Después, se hace a nivel de los distritos nacionales, todos a través de un sistema proporcional. Y posteriormente, en un tercer momento, porque hay que decir que para aumentar la participación y garantizar que los ciudadanos tenían más poder de decisión, lo que se estableció fue un sistema de listas, pero con voto de preferencia. Los votos de preferencia se cuentan en estas 2 primeras fases y en una tercera fase lo que se hace es contar el voto de lista, pero a través de una circunscripción nacional que garantice una mayor proporcionalidad. Algo parecido también pasa en Grecia, donde, como ustedes saben, también ha habido una reforma electoral no hace poco. En Grecia existen, como vemos otra vez, circunscripciones electorales pequeñas, hasta el punto que tenemos 56 distritos electorales. Y lo que se ha hecho es que, en un primer momento, a través de un sistema de fórmula electoral de coeficientes, se intenten repartir los escaños a través de esos distritos, o mejor dicho, microcircunscripciones, para, en un segundo paso, todos los escaños sobrantes pasen a un distrito, a una circunscripción más grande, como es el ámbito regional, y en caso de que vuelvan a sobrar escaños a repartir, se reparta por un distrito mayor, que va a ser el distrito nacional, donde actualmente se permite distribuir escaños, me parece que son 12 escaños en concreto. Y tal vez el caso más paradójico de sistema proporcional corregido, donde incluso cuando se ha hablado de reformas electorales del sistema electoral español, ha sido uno de los países donde nos hemos fijado por ser, tal vez, ser uno de los países que mejor funciona o tiene fama de que mejor funciona sus sistemas electorales, Dinamarca, donde también tiene un sistema proporcional corregido. Es decir, en el fondo, los sistemas proporcionales corregidos, como están viendo, es partir de la circunscripción y las reglas de juego que había en un principio y ampliarlas con una mayor proporcionalidad, que supone siempre ampliar lo que es la circunscripción donde se va a repartir, respetando las reglas de juego que era el sistema proporcional. Y Dinamarca hace lo mismo. Es decir, Dinamarca en un principio tiene un reparto de escaños que se reparten principalmente a través de un sistema de listas abiertas por un sistema proporcional, y el país se divide en 3 grandes, distritos electorales,
de esos 3 grandes distritos electorales se divide en 17 y después de esos 17 pasamos a 103 distritos. Es un sistema que se parece al español, lo que pasa que, a diferencia del español, o digamos, acucia más el defecto del sistema electoral español, es decir, al ser circunscripciones muy pequeñas, la distorsión de la proporcionalidad todavía se nota más. Para evitar eso, lo que se ha hecho, pues añadir 40 diputados que se eligen a través de otras reglas de juego. Evidentemente que lo que intentan hacer precisamente es ensanchar otra vez el distrito o la circunscripción electoral. Es decir, en base a esas 3 grandes regiones se van a intentar repartir esos 40 diputados, lo que permite que las fuerzas minoritarias obtengan representación en la Cámara Baja. En el fondo, no es algo muy diferente a lo que se está proponiendo desde la Unión Europea. Es decir, ya existen experiencias previas en los países que nos induce a pensar que la última intento de reforma o de reparto de parlamentarios en la Unión Europea, aunque haya fracasado, en un primer momento puede ser que en un futuro sea aceptado por más miembros de la Cámara, ¿no? Principalmente porque esa reforma lo que intenta traer, como ha dicho la profesora Laiz, es una representación donde los ciudadanos son más inclusivos, tienen más poder de decisión en sus órganos, evidentemente, en los órganos de poder de la Unión Europea. Dicho eso, les dejo la palabra para no extenderme en exceso.